¿En qué consiste el yoga? El yoga se caracteriza por ser un arte riguroso de liberación individual que lleva a gozar del absoluto mediante la experiencia del samadhi. Hunde sus raíces en una concepción antropológica según la cual la dimensión espiritual de nuestro ser, es decir, el purusha, es prisionero del mundo de la experiencia empírica, un mundo cambiante, inestable y al final engañoso. La mezcla de esos dos niveles es la causa de todos nuestros sufrimientos. El yoga tiene entonces como finalidad esencial liberar en nosotros el ser espiritual de los elementos de la naturaleza material y restituirlo, por así decirlo, hacia su aislamiento y sus purezas originales. Bajo la dirección del gurú, ese insustituible maestro espiritual, básicamente es el que nos guiará por el camino de los 8 angas, es decir, las 8 etapas que ha de ir avanzando progresivamente hasta llegar a la iluminación. Digámoslo de esta forma, se trata pues de una autoliberación bajo la guía de un maestro experimentado. Los 2 primeros angas, el yama y el niyama, ofrecen las prescripciones morales, las normas de higiene y de ascesis indispensables para el control de los deseos. Los 2 siguientes consisten en ejercicios físicos y psicofisiológicos. Los asaryas, como hemos dicho, son una serie de posturas que deben conducir a un perfecto dominio del cuerpo. El pranayama o control de la respiración tiene como fin lograr que la respiración se haga más profunda y su ritmo cada vez más lento, hasta llegar a suspenderlo durante un tiempo más o menos largo. Pues el samadhi solo se puede llegar en estado de una casi total inactividad respiratoria. Las 4 últimas fases son las de la fijación de los pensamientos, la de la meditación y finalmente los 2 niveles de la contemplación identificadora. Empecemos por precisar esas últimas etapas. La primera etapa de esa tercera serie consiste en el pratyahara o recogimiento. Digamos que el espíritu se retira de los objetos de los sentidos y se niega a recibir cualquier tipo de realidades sensibles. La actividad mental se suspende también, incluso en su función de abstracción y de juicio. A más ideas, más juicios. El mundo se presenta como un cuadro frío y mudo sin significado alguno. Esta suspensión de los sentidos y del psiquismo se verá potenciada y prolongada en el dharana o concentración. Digámoslo así, es el adepto que fija la atención en un objeto real, cualquiera, o en un objeto ficticio, una imagen evocada mentalmente podría ser. También puede repetir un mantra que haya recibido de su gurú y repetirlo indefinidamente hasta que su atención, así focalizada, acabe produciendo la interrupción de los flujos mentales, es decir, eliminarlos. El adepto desemboca entonces en la meditación continua o dhyana, que en japonés se traduce por zen. Finalmente, cuando la mente se pierde en su objeto, el que medita alcanza el samadhi o completa fijación de la mente en el objeto. Este estado está considerado como la coronación de todos los esfuerzos ascéticos. Los especialistas hacen aún una sutil distinción dentro del estado del samadhi. En el primer caso del samadhi
sabical, pa. La identificación con el objeto percibido en su esencia de puro existente deja que siga aún subsistiendo la distinción con el sujeto, que sigue siendo capaz de razonar, de imaginar, de reflexionar. En el segundo caso, el samadhi, sin más, al no quedar ya lugar para ninguna actividad mental personal, se da una completa integración entre el sujeto y el objeto, la fusión entre el sujeto espiritual y el absoluto, entendido como esencia última del objeto y del sujeto, es un ya total. Me gustaría volver a hablar de esos ejercicios psicofisiológicos que preparan para la meditación. ¿Cómo concibe el hinduismo la relación psicoóptica? O dicho de otra manera, ¿cómo pueden unos ejercicios físicos introducir en una experiencia espiritual? Las posturas y el control de la respiración tienen por objeto modificar los estados de conciencia, actuando sobre el funcionamiento del sistema neurofisiológico. En realidad, la cosa no es tan clara, pues esa acción tendría lugar en el ámbito de las energías sutiles que se supone que recorren nuestro cuerpo. ¿Habla usted en condicional, acaso poniendo en duda lo que cuenta? Me veo obligado a hablar en condicional por la siguiente forma: el comprobar las teorías que se han propuesto acerca de esas energías útiles que podemos llamar ocultas. Con esta expresión quiero referirme a toda clase de energías o de fuerzas naturales que producen un efecto constatable, pero que al menos por ahora no puede ser medido, dominado o controlado mediante la ciencia física, química o biológica. De hecho, las llamamos energías o fuerzas por analogía con la mecánica, que designa con estos términos las causas de los fenómenos que estudia, pero en realidad no sabemos prácticamente nada de ese ámbito oculto, a no ser lo que nos dicen las escuelas esotéricas y las tradicionales orientales, de las que el esoterismo saca con frecuencia sus informaciones. Más adelante volveremos al esoterismo, ocultismo, cuando hablemos de otra etapa de su recorrido. Pero, si he entendido bien, usted parece insinuar que el Oriente es experto en ciencias ocultas. Antes que nada, permítame una palabra, solamente una. Ese término de ciencias ocultas, para que una disciplina merezca llevar la etiqueta de científica, ha de responder a ciertos criterios metodológicos a los que el ocultismo no responde. Uno de esos criterios podría ser la objetividad que llamamos baja, que exige que cualquier experimentador que aplique el mismo protocolo, es decir, que realice las mismas operaciones de medida en idénticas circunstancias, obtendrá los mismos resultados. Este criterio está lejos de cumplirse en el ámbito del ocultismo. Pero vayamos a su pregunta. ¿Realmente el hinduismo no ha sistematizado sus conocimientos en el campo de las energías sutiles, como lo han hecho los esoteristas occidentales? Sin duda alguna, por la sencilla razón de que entre ellos ese conocimiento está totalmente supeditado a una finalidad espiritual, mística. La utilización de esas energías en orden a conseguir un resultado práctico es una desviación occidental que da origen a la magia blanca si el efecto que se persigue es beneficioso, magia negra o brujería si el efecto que se busca es dañino para la persona a la que se dirige. Ese tipo de utilización de las energías ocultas
Está severamente condenado por los maestros espirituales hinduistas, incluso cuando la intención es buena. Y entonces, ¿para qué le sirve ese conocimiento de las energías útiles y en qué consiste? Se trata de un conocimiento descriptivo de la circulación de las energías que irrigan nuestro cuerpo y nos ponen en relación con el cosmos. Esta concepción es de nuestros días y está muy extendida en Occidente, entre otras cosas debido a la acupuntura. En la concepción taoísta en la que se basa esta técnica, la materia fundamental del universo es una energía sutil primordial. Esta se diversifica en su interior en dos polaridades complementarias, yin y yang, que con sus operaciones y sus transformaciones engendran todos los seres. Las enfermedades son desajustes del equilibrio entre el yin y el yang dentro del sujeto, pero también del equilibrio yin-yang del sujeto respecto al cosmos exterior. Los grandes acupuntores chinos se consideran a sí mismos como reguladores de los intercambios de energía entre el individuo y el universo. Según ellos, el hombre está unido a la tierra por la alimentación y está unido al cielo por los 12 meridianos que llevan los nombres de las 12 energías celestes y por los 360 puntos de acupuntura que corresponden a los 360 celestes días que separan a los dos solsticios. De una manera análoga, el yoga nos enseña que la energía divina se presenta bajo dos formas complementarias: el Shakti, que es una expresión de la energía matricial femenina, y el Shiva, expresión de la energía creadora masculina. La pluralidad de los seres proviene de la tensión existente entre esas dos polaridades. ¿Y qué pinta el hombre en todo eso? Muy bien, respondo. Al ser humano se lo presenta como un microcosmos, que surge también él de la tensión entre esos dos polos energéticos contrarios entre sí. Está atravesado de parte a parte por unas corrientes de energías vitales llamadas pranas. En el lenguaje del yoga, el prana es la vida y la vida es prana. Este irriga el organismo circulando por unos canales llamados nadis, de la raíz nad, que significa movimiento, que pueden compararse con los meridianos chinos. Los escritos tradicionales mencionan 14 nadis, muy principales entre sí, y digamos que entre un número incalculable de nadis de menor importancia. Nos limitaremos a los 3 nadis más importantes y bastará mencionarlos para dejar constancia de lo esencial del proceso que hemos descrito. 2 de esos nadis más importantes son el Ida y el Pingala, estos situados alrededor de la columna vertebral. Según la tradición del yoga, se van enrollando en espirales enlazadas entre sí desde las ventanas nasales izquierda y derecha. Digamos que está situado en la columna vertebral, por así decirlo. Y el Upanishad Dayanobu, que es uno de los 20 Upanishads tardíos del yoga. Los 3 canales principales por donde circulan las ondas tienen por divinidades al sol, a la luna y al fuego. Se llaman Ida, Pingala y Sushumna. De esta a la izquierda, la otra a la derecha y el Sutra 55-56 en el cetro. En el punto donde se cruzan los nadis aparecen unos centros energéticos. La tradición menciona varios centenares de esos centros. 21 de ellos son centros menores y 7 son centros mayores, correspondientes a los encuentros de los nadis Ida y Pingala.
Cuando se cruzan entre ellos esos centros de donde el prana se distribuye por todo el cuerpo, se llaman chakras. 5 centros mayores están situados a lo largo de la columna vertebral y 2 en la cabeza. ¿En qué se diferencia esos canales? ¿A qué polaridad corresponden? El Ñadi Pingala transporta la energía descendente solar asociada a Shiva. El Ñadi Ida transporta la energía ascendente lunar, asimilada al Shakti. Cuando uno sabe qué ha significado el sol y la luna, comprende que la finalidad del Hatha Yoga es realizar la conjunción de esos dos astros, o al menos de las energías pránicas que se les atribuyen. El trabajo del yogi consiste en hacer que la energía terrestre con la que él está en contacto por la base de la columna vertebral suba hasta lo más alto del cráneo, donde se encontrará la energía celeste. ¿Qué ocurre cuando se encuentra en duelo y tierra? La neutralización de esas dos energías al entrar en contacto hace que se desvanezca al instante la ilusión del yo substancial que pertenece a un Prakriti y restara a la unidad. Dicho claramente, desaparece la conciencia individual y con ello cualquier posibilidad de acción personal llamada kármica. El yoga tántrico no durará en atribuir a esas dos energías primordiales complementarias una polaridad sexual simbólica y en representar su encuentro bajo la forma de parejas enlazadas en un brazo carnal cuya representación recubre ciertos templos. Si he entendido bien, el trabajo del adepto, tanto sus posturas físicas como los ejercicios de respiración, o las sesiones de meditación, tiene por objeto acelerar los intercambios de energía entre esas dos polaridades extremas. Así es, al menos en la modalidad del yoga tántrico, que es de origen tardío, pero de inspiración muy antigua y que ha ido impregnando progresivamente todo el pensamiento hindú. Este yoga está influenciado probablemente por la cultura dravidiana, a la que ya hemos aludido, y que daba gran importancia a las energías. En el hombre, a la Shakti se la denomina Kundalini y se designa la energía terrestre que el adepto trata de hacer que suba por los nadis al encuentro de Shiva. Pero ese proceso no se produce de manera espontánea, no irrigan constantemente el cuerpo con las dos modalidades del prana. Por supuesto, pero no con la fuerza suficiente para poder provocar la neutralización de las energías y la extinción de la conciencia. Podríamos decir que hay una continua circulación de hilillos ascendentes y descendentes de energía entre los dos polos del condensador, pero sin neutralizar por ello la tensión que subsiste entre esas dos modalidades de la energía cósmica. Lo que el yogi pretende es poner en contacto los dos polos para anular cualquier tipo de tensión entre ellos. Para lograrlo, intentará hacer que suba la Kundalini al tercer mayor, que no hemos hecho más que mencionar como Sushushum. La tradición describe que la Kundalini, como una serpiente enroscada sobre sí misma en la base de la columna vertebral. La diosa Kundalini, literalmente la enroscada, está dormida a la entrada del Sushumna y bloquea la entrada. Los ejercicios tienen por objeto despertar a la Kundalini, que se va enderezando progresivamente subiendo a la Sushumna. A medida que va subiendo de esa manera por la columna, Kundalini estimulará los chakras que encuentra en su camino. De ello resulta una actividad creciente de esos centros,
cada uno de los cuales corresponde a un nivel de energía intermediaria entre Shakti y Shiva. Al mismo tiempo, los nadis quedan libres de cualquier obstrucción y dejan correr a raudales las energías ascendentes y descendentes. El poder que hay que despertar es la energía enroscada y solo ella y más ella. El adepto iluminado hace que se despliegue y que suba desde su base hasta la parte superior, que es el despertar del poder 6. El Kundalini se le presenta también como un fuego que consume todo lo que obstruye el paso hacia su Shum y vitaliza los 5 chakras que se encuentran a lo largo de la espina dorsal, así como los 2 centros de la cabeza, produciendo así, al final de su elevación, la experiencia de la disolución de la conciencia. La amplia difusión que ha tenido en Occidente la hipótesis de los chakras es obra fundamentalmente de las escuelas esotéricas, que le han hecho suya para enriquecer su concepción oculta del hombre. Esos centros de energías, esos chakras, como usted dice, ¿tienen alguna correspondencia anatómica? Se han hecho muchos paralelismos en concreto. Los han hecho las escuelas esotéricas, pero los resultados no siempre convergen entre ellos. Muy bien, digámoslo así. Para limitarnos a los más interesantes, podemos señalar el paralelismo que se ha hecho con las glándulas endócrinas y con los diferentes plexos. El primer chakra estaría localizado a nivel del plexo pelviano y estaría en relación con las glándulas suprarrenales. El segundo estaría situado a nivel del plexo hipogástrico y de las gónadas. El tercero estaría a la altura del plexo solar y de la glándula pancreática. El cuarto estaría localizado a nivel del plexo cardíaco y del timo. El quinto estaría situado a nivel del plexo faríngeo y de la glándula tiroides. Para los 2 últimos hay que conformarse con relacionarlos con las glándulas endócrinas. El sexto estaría a la altura de la base frontal de la glándula pituitaria, es decir, entre los 2 ojos, y el séptimo al nivel de la glándula pineal, es decir, en lo más alto del cráneo. Evidentemente, estos paralelismos con la anatomía física no son más que localizaciones aproximadas, realizadas en base a descripciones suministradas por los yogis, algunos de los cuales en ese estado tan peculiar que es la meditación profunda, experimentan algo así como un torbellino de energía en los lugares que hemos dicho. Hay que añadir que varios videntes han intentado hacer una localización y una descripción y que los datos que ofrecen no siempre concuerdan entre sí. Vamos a verlo bien. Encontrarnos en ese problema con la objetividad en el campo del ocultismo, cuyas técnicas están aquejadas de un coeficiente muy fuerte de subjetividad. Puede ser que en gran número de casos la percepción de la actividad de los chakras sea simplemente la de los plexos nerviosos. Buena parte de la publicidad que se hace en nuestros días en torno a la labor terapéutica sobre estos misteriosos centros de energía podrían muy bien no ser otra cosa que una descripción, en términos esotéricos, del efecto sedático de ciertos ejercicios que actúan al nivel de esos centros nerviosos. Recalquemos una vez más que la explicación según la cual los chakras distribuyen las energías sutiles por nuestro cuerpo no tiene nada de científico. No es mi intención insinuar que esos chakras no responden a ninguna realidad, pero hasta el momento solo podemos hablar de ellos en el lenguaje analógico, pseudo-objetivo, algo que por lo que demás es característico de cualquier discurso sobre el ámbito del oculto. O sea que para el yoga, y utilizando ese famoso lenguaje esotérico, ya que no tenemos otro, los chakras serían algo así como pequeñas centrales conectadas, cada una de ellas a una energía particular. Exactamente. Según esa teoría explicativa, digamos que sería más bien
una analogía central de fuentes de energía particulares. Mediante estos chakras, las energías internas del microcosmos humano entran en resonancia con los correspondientes niveles energéticos del macrocosmos. La apertura de un chakra mediante la Kundalini produce unos efectos de mediumnidad a la energía captada, lo cual quiere decir que ésta circula libremente en el yogi, que puede así captar las informaciones transmitidas por esas energías e incluso utilizarlas para alguna otra finalidad. ¿No volvemos a encontrarnos con la magia? En cierta manera sí. Los hindúes conocen lo que podríamos llamar poderes ocultos, siddhis, en sánscrito, que el adepto adquiere de manera espontánea a medida que la Kundalini, al subir, va activando los chakras. Patanjali enumera 35 siddhis que distribuyen 9 grandes siddhis superiores, 8 poderes medianos y 18 poderes menores. Entre los mayores podemos citar el poder de asumir una forma infirma, de hacerse tan ligero como una pluma, es decir, levitación, o de aumentar el peso a voluntad, el de hacerse presente en cualquier lugar, es decir, bilocación, el de volverse invisible, el de entrar en el cuerpo de otro, el de materializar objetos. Cada uno de esos siddhis hay que ponerlo en relación con un determinado chakra. Así, el poder de levitación va unido a la apertura del chakra del coxis. La capacidad de andar sobre brasas encendidas implica la apertura del centro solar. La lectura del pensamiento de los demás y la acción a distancia van unidas a la actividad del chakra cardíaco. El conocimiento del pasado y del futuro al centro laríngeo, la clarividencia al centro frontal, etc. Varios de esos poderes que usted ha enumerado se encuentran en contextos del chamanismo. Por supuesto, tendremos ocasión de volver a hablar de ello, pero de momento, digamos simplemente que todos los poderes ocultos, sea cual sea su tradición de origen, implican una facultad de medium en quien los ejerce, es decir, la apertura a un determinado nivel de energía, cuyo dominio condiciona ese poder. Los chamans utilizan con frecuencia plantas alucinógenas que propician la parálisis momentánea de la conciencia objetiva, lo cual lleva a estados de trance de medium. También Patanjali menciona, aunque no aconseja, la posibilidad de utilizar esas plantas para despertar los chakras.